Bájale el radio. Hola, apreciables estudiantes. Qué gusto saber de ustedes. Qué bueno que han sobrevivido al fin de semana. A ver. ¿Me pueden ver bien? Sí. Sale ahí el letrero de Itson, métodos numéricos y la cabeza olmeca. Sí, sí, sí. No les oigo. A ver. No le falta el volumen a esto. Y bueno. Bueno. Ok. Vamos a comenzar, muchachos. Hoy vamos a ver el tema que se llama, no lo puse, se llama el método de los trapecios. Ajá. A mano. Así. A ver. Así. Ahí está. Anótenlo, por favor. Es lo que vamos a hacer hoy. El método de los trapecios y resolver el mismo ejercicio que hicimos la otra vez, aquel por el método de los rectángulos. Ahora lo haremos por el de los trapecios. Bueno. Resolver una integral por el método de los trapecios equivale a calcular su área. Podemos decir que el área es igual a esto. Así. Y
integrar desde 0 hasta 1, nos están pidiendo el área bajo la curva. Para que esté más completo el ejercicio, vamos a determinar el número de barras con las que vamos a trabajar. Acá arriba, a ver, son muchas. A ver. No son muchas. Le vamos a bajar. Son muchos cálculos. Mejor que sean 5. Una n de 5. Bien. ¿En qué consiste este método? El de los trapecios. Consiste en formar el número n de barras, en este caso 5, y trazar trapecios mediante líneas rectas en el extremo, en la parte superior de las barras. Voy a dividir la sección de 0 a 1 en 5 partes. Ahí está. Voy a poner sus valores en X. Es 1, 2, 3, 4, 5. Este es un quinto. Un quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 1. Ahora voy a formar estas líneas. Y ahora formar los trapecios en la parte superior. A ver cómo se arregla. Primero voy a poner los puntos, los extremos de cada barra. Así. Así. Y ahora sí, voy a unir los puntos. Uno. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Ahí están los trapecios. El asunto es, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? Voy a tomar uno de ellos, el que sea. Ahí está un trapecio. A ver, ¿qué nombre le pongo a los lados? La parte de abajo es la anchura, es la H, ¿se acuerdan? Es la H. Y a este le voy a llamar altura 1.
y a este altura 2. Así. La pregunta es, si yo conozco esta altura, conozco esta segunda altura y conozco la anchura, Ua. ¿cómo hago para calcular el área del trapecio? ¿Alguna sugerencia? Hay varias formas. Una es que partamos el trapecio en dos partes, un rectángulo y un triángulo, y luego lo sumemos. Esa es una. La otra es que hagamos mentalmente esta representación gráfica. Así. Luego, podemos imaginar que la mitad de esta distancia es como por aquí. Podríamos nosotros suponer que esta sección, equivale a esta otra. Y entonces podríamos convertir el área de ese prisma en un solo rectángulo que tenga de base h y que la altura sea el punto medio entre la altura 1 y la altura 2. ¿Y cómo se calcula el punto medio entre dos distancias? ¿Recuerdan? Se suman y se dividen entre 2. Entonces, la altura la hacemos altura 1 más altura 2 sobre 2. Así. Y entonces, el área. ¿De qué pasó? El área del trapecio será igual a base por altura. La base es h y la altura es aquello. Lo podemos poner como h sobre 2 que multiplica a la altura 1 más la altura 2. ¿Sí? Y esa es la fórmula para calcular el área de un solo trapecio. Entonces, el método deberá calcular las 5 áreas, en este caso, que se forman y sumarlas. Y eso será nuestra aproximación usando este método. Pero vamos a seguir ampliando a la sumatoria de los demás trapecios para ver si podemos obtener una fórmula más general. Bien. A ver. Entonces, regreso al problema. Aquel. Así.
Y ponemos que el área va a ser igual a el área del trapecio 1 más el área del trapecio 2 más el área del trapecio 3 más el área del trapecio 4. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, son 5. Más el área del trapecio 5. Ahí está. Luego, el área va a ser igual. Vamos a ver cómo será el área del trapecio 1 usando la fórmula que conseguimos, que es el área de un trapecio es h sobre 2 que multiplica a altura 1 más altura 2. Bien. Acá está la gráfica. Acá abajo está la gráfica. Así. Y vamos a calcular el área del primer trapecio. Será, bueno, hay que calcular la h. Hay una fórmula para la h, ¿la recuerdan? La h es igual a b menos a sobre n. Acá. La h es b menos a sobre n. Al rato la vamos a sacar. Voy a usar valores generales. Entonces, para el primer trapecio, el área será h sobre 2. H sobre 2 que multiplica la altura 1 más la altura 2. O sea, los lados del extremo aquí. La altura 1 será la F del primer dato, de A. ¿Sí? Medio de la F de A. Y luego la fórmula dice más el otro, el lado de la altura 2, que es más la F de A más H. Recordemos que esta separación, la separación que hay abajo es H. ¿Sí? Entonces, el otro lado, el lado número 2 mide A más la H. Así. Y esto nos calcula esta primera área. Esa. Ahora, el segundo trapecio será otra vez más, otra vez la h sobre 2, paréntesis. Ese trapecio, su altura 1 es esta, la misma que era la altura 2 del trapecio anterior. Entonces será la F de A más H más, ahora sigue la altura 2, que es esta. Y esta es A más 2H. O sea, la F de A más 2H. Cierro paréntesis. Y con eso ya estoy agregando
el área de este trapecio. Voy a agregar el área del tercer trapecio. Otra vez, h sobre 2. Y aquí sigue este lado. ¿Sí? El que fue el segundo del trapecio anterior viene a ser el primero del que sigue. A más 2h más la f de A más 3h. Ya llevamos este. Voy a seguir acá. El cuarto trapecio, el penúltimo, será f de A más 3h más la f de A más 4h. Y el último, h sobre 2 de la f de A más 4h más la f de B. Recuerden que el último punto es la B. Va de A a B. Para nuestro caso, la A vale 0 y la B vale 1. Bueno, acá está. 0 a 1. Bueno, pues ahí tenemos esa expresión. Un poquito larga, y eso que solo son 5 trapecios. Pero no vamos a sustituir todavía. Vamos a ver si acaso hay algún proceso algebraico que nos ayude a simplificarlo un poco. Veamos. Si observan, los 5 términos tienen factor común h sobre 2. Entonces, lo voy a sacar como factor común. Así. Y si hago eso, ¿qué va a quedar adentro? Va a quedar la f de A más, me va a quedar la f de A más h. Pero acá también me queda otra f de A más h. De hecho, son dos. Una más esta otra. Al sumarlas, va a quedar 2f de A más h. Así. Y después tengo esta f de A más 2h, que se va a sumar con esta f de A más 2h. Me va a quedar más 2f de A más 2h. Y así hasta llegar al A más 4h. Más 2f de A más 3h más 2f de A más 4h. Y al final me queda el f de B más f de B. Okay. Y esta viene siendo una forma ya suficientemente simplificada de aplicación del método de los trapecios para el cálculo aproximado de una integral definida. ¿Cuántos términos va a tener la fórmula? Pues, si vemos el último, n-1.
O sea, n el número de divisiones, de franjas. Entonces va a llegar hasta n menos 1. 4h. Pueden ver que excepto la f de A y la f de B, todos los demás términos que involucran A más H, A más 2H, A más 3H, A más 4H, y así sucesivamente, todos llevan coeficiente 2. Así que si en otro problema trabajáramos una n de 10, por ejemplo, pues el último término sería A más 9H y luego más F de B. Así es esto. Bien, ahora que ya tenemos esta fórmula, apliquémosla para ya resolver este ejercicio. El área aproximadamente será, no, pero hay que calcular la H, no la hemos obtenido. A ver, la H es B menos A sobre N. B es 1, la A es 0 y la N es 5. Esto da 1/5. Entonces, vamos a poner acá. Es 1/5 sobre 2. Voy a poner el 2 sobre 1 para que quede lista para la ley de la tortilla. Que multiplica a la f de A. La f de X es X cuadrada. Acá está. X cuadrada. Y la A es 0. Entonces la f de A es 0 al cuadrado. Más 2 veces 2 por la f de A más H. La A es 0 y la H es 1/5. Entonces A más H es 1/5. Y su F es 1/5 al cuadrado. Más 2 veces la F de A más 2H. 2H es 2/5. Sería 2/5 al cuadrado. Y así. Más 2 de A más 3H, 0 más 3/5 al cuadrado. Y luego más 2 de 4/5 al cuadrado. Y más la f de B. La f de B es 1 al cuadrado. Ahí está. El área será aproximadamente, a ver, 1/5 por 2. 1/5 entre 2 es 1/10. 1/10 de 0 al cuadrado es 0. A ver, 1/5 al cuadrado es 1/25 por 2. 2/25. Más 2/5 al cuadrado son 4/25. Y 4 por 2 son 8. 8/25. Más 3/5 al cuadrado es 9/25. Y 9 por 2 es 18. Así. Y 4/5 al cuadrado es 16/25. El 16 por 2 es 32. Y luego más el 1 al cuadrado es 1. Así.
Entonces, esto va a quedar un décimo que multiplica a la sumatoria esa. Voy a hacerlo con la calculadora. A ver, 0 más 2/25 más 8/25 más 18/25 más 32/25 más 1. Eso da 17/5. Ok. Lo cual resulta en 17/50. Lo cual es aproximadamente 3.4. O sea, bueno, un décimo por 3.4. Es... pero que esto falta... 50. Es 17, entre 50. 0.34. Así. Entonces, podemos concluir que por el método de los trapecios, este es el resultado. Siempre se aclara cuál fue la n que se usó. Podemos imaginar que mientras mayor sea la n, mayor es la precisión. Pero también sabemos que una n mayor implica también más tiempo de cálculos. Bien. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvimos del valor verdadero? Bueno, creo que ya lo habíamos hecho en otra clase, pero lo haré rápidamente aquí porque es muy fácil integrar esto. La integral de 0 a 1 de x cuadrada de x es x cúbica sobre 3, evaluado de 0 a 1, lo cual es 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3, lo cual da 1/3 menos 0, o sea, 1/3. Y 1/3 es 0.3333, etcétera. Este es el valor exacto y este es el valor que obtuvimos por el método de los trapecios.
Bien, lo que podemos usar como fórmula para próximos ejercicios que hagamos por este método es esta. Con la aclaración de que el último término con coeficiente 2 será n-1. Y ya tenemos una fórmula para usar este método. Bien. Ahorita por lo pronto solo estoy explicando los métodos. No voy a poner todavía ejercicios hasta que ponga el siguiente, que será el último, el método de Simpson, el cual vamos a ver la próxima clase, el miércoles. Ahorita conserven esto, cuando veamos aquel, y ya tendremos los 3 métodos, y entonces sí, haremos ejercicios por ellos. Y la noticia que tenemos es que para que me cuadren los tiempos y lograr el objetivo de trabajar con lo que se me han rezagado, miren, tenemos de clase esta semana y la que sigue. Y se acabó. O sea, 6 clases y ya esta fue una de las 6. Nos quedan 5. Entonces, mi plan es el siguiente. Vamos a terminar el tema de la próxima clase, el miércoles, que será el método de Simpson, el tercero y último método que veremos de integración numérica. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el curso. Así que la última clase propia es la próxima para nosotros. Luego, habrá que hacer ejercicios. Será el viernes. Luego, después de eso, vamos a tomar una clase para practicar los temas que hemos visto y hacer una evaluación. Tal vez sea el lunes de la próxima semana, de lo que hemos visto y esto. Y lo que sucede es que quiero determinar rápidamente a quienes ya les da la calificación aprobatoria para que ya tomen su calificación y ya descansen de esta materia y quedarme a trabajar con los que me deben parciales. Cualquiera que me deba un parcial deberá seguir conmigo hasta lo último, hasta que acreditemos todos los parciales, o al menos hasta que el promedio le dé aprobatorio. ¿Sí? Entonces, mi plan es el siguiente: dar la clase que viene del último tema, y ahí vamos a dejar el curso. Luego, hacer tomar una clase para repaso, y luego ponerles un examen. El examen pretendo ponerlo este próximo viernes ya. Para el lunes ya debo de saber, o debemos de saber, quiénes ya están aprobados y ya pueden descansar esta materia. Y pretendo quedarme la última semana, la próxima semana, las 3 clases, con los que me deben parciales. Trabajaré con ellos, les dejaré ejercicios, y cuando vea que ya me dan resultados aprobatorios, pues les voy diciendo, mira, ya tu promedio subió a tanto, y así hasta que cuando menos lleguen al 7. Mi objetivo es hacer que se recuperen todos los posibles. Y entonces, pues ese es el plan. Ya lo iremos afinando. Bien, profe. Y ojalá a muchos les haya aprobado desde el primer intento. Ojalá. ¿Puedo enseñar la hoja completa? ¿Cómo dice? Profe. Perdón. ¿Puedo enseñar la hoja completa? La hoja Ya se va a completa. cortar. Ah, Profe. sí.